programa Cambio Climático. En este episodio, el biólogo marino con maestría en política y asuntos del mar, Juan Camilo Jaramillo, se refiere a la sexta extinción masiva en que hoy se encuentra el mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Una conferencia sobre un tema que como biólogo es tal vez lo que más me preocupa y lo que debería preocupar más a la humanidad entera. Es una consecuencia de no solo el cambio climático, eso es muy claro, hay que decirlo, que el evento de extinción masiva en el que estamos inmersos en este momento no es solamente por el cambio climático, a pesar de que el cambio climático es probablemente el principal, un segundo yo apago esto porque si no, no me van a dejar vivir, ok, es el principal vector de esa extinción. Entonces yo quiero hablarles un poquito de esto y como les digo, para mí toca una fibra muy profunda como biólogo y como ecólogo, ya que es muy triste ver cómo se está desmoronando literalmente nuestro ecosistema alrededor de nosotros, literalmente, y que solamente pocas personas entienden la magnitud del problemón. Entonces, no sé, están viendo mi, a ver, yo veo, están viendo mi cara, mis Sí, pero expresiones y Sí, tu todo. cara y tu presentación. hay dos Vale, cosas. vale, eso es lo importante, eso es lo que quería saber porque no estoy seguro que se estaba viendo. Muy bien, entonces hoy voy a tratar de ser un poco más pausado porque anoche di una clase muy larga y tengo la voz más o menos aporreada. Entonces voy a tratar de ser menos histriónico, ¿sí o qué? A ver, yo pongo esto acá. Muy bien, está siendo un día muy feito. Bueno, los días no son feos, realmente muy nublado acá. Apenas como para lo que les voy a contar. Entonces, pues bienvenidos, como de costumbre, voy a empezar con una frase que se le atribuye a Albert Einstein y que dice que sin las abejas al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin ellas no hay polinización, ni flores, ni animales, ni gente. Sin embargo, esa frase realmente no es de Einstein. Esa frase fue acuñada por Mark Twain, o se cree que fue acuñada por Mark Twain. Ustedes recordarán a Mark Twain bueno, Mark Twain era el nombre artístico, él realmente se llamaba Samuel Clemens y fue un filósofo y escritor americano. Como Mark Twain escribió un famosísimo libro que es Tom Sawyer, que todos leímos chiquitos, era un hombre de una inteligencia muy aguda y un humor muy negro. Entonces, a él es realmente a quien se le atribuye la frase, no a Einstein. A Einstein, al pobre Einstein le atribuyen de todo, pero pues este en particular no fue de él. Muy bien. Entonces voy a empezar, como de costumbre, con una historia mía. Y es una técnica de educación que tenía mi papá. Mi papá era un hombre muy inteligente, muy emocional y muy pesimista. Entonces él estaba muy preocupado que sus hijos, yo soy su hijo mayor, que fuéramos digamos, a salir como él, pesimista. Entonces me contaba una historia, nos contaba una historia porque yo tengo 3 hermanas, yo soy el mayor, como les digo, era la historia de un niño pesimista y de un niño optimista. Esta era una técnica educativa de él. No estoy seguro que fuera la mejor del mundo, pero ustedes juzgarán, especialmente para una persona como yo. Entonces, a propósito de esas dos fotos, soy yo mismo, tendría unos par de años, no sé cuántos. Entonces, la historia iba que el niño Jesús, a propósito, mi papá era un hombre no creyente, sin embargo, pues en una sociedad muy católica como la nuestra, en los años 60, él no se podían dar el lujo de decir que no era creyente, y usaba esto como una técnica educativa, que les digo. Entonces el niño Jesús, nosotros a propósito supimos que el niño Jesús pues no era el que traía los regalos, sino que ellos, mi papá y mi mamá, eran los que iban, se gastaban la plática de sus sueldos para podernos
dar regalitos y pretender que era alguien más el que nos los daba. Entonces, la historia era que al niño pesimista, el niño Jesús le había traído de regalo una bicicleta, mientras que al niño optimista le había traído un cagajón de caballo. Para mí ahí la cosa empezaba como qué tan raro, mi papá, pues, ¿por qué el niño Jesús va a traer un pedazo de mierda y a un niño, dos hermanitos gemelos, y al otro le trae una bicicleta? ¿Qué es eso tan raro? Pero bueno, la historia era así. Entonces decía mi papá que el niño pesimista pensaba inmediatamente cuando le trajeron la bicicleta, pensaba, ay, nada, me voy a caer en la bicicleta y me voy a porrear. Esa era pues la historia. Mientras que el niño optimista dijo, ay, era un caballito, pero se voló, qué pesar. Eh, Sin embargo, el Juan Camilo, al que oía esa historia, no podía pensar sino en que el niño Dios era un personaje súper injusto. Además, ya sabía que el niño Dios no era el niño Dios, sino mi papá y mi mamá. Entonces, pues la cosa va por el lado del optimismo y el pesimismo. Como les he dicho, yo les insisto mucho a todos mis estudiantes, incluidos a ustedes, que esto no es una cuestión de pesimismo y optimismo, es cuestión de realismo, es lo que hay, son los datos los que dictan esta cosa. El pesimismo y el optimismo son construcciones netamente humanas, los animales no son pesimistas ni optimistas, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a, como de costumbre, a dedicarle esta conferencia sobre la pérdida de biodiversidad a dos ilustradores eh, eh, de la expedición de botánica de José Celestino Mutis, que se llamaban Salvador Rizo y Francisco Javier Matiz. Esas ilustraciones que voy a usar en mi conferencia hoy son todas de ellos, y Alexander von Humboldt decía en su momento que Rizo y Matisse eran los mejores ilustradores botánicos de su tiempo. Y estaba hablando, Humboldt era el que estaba diciendo esto, y de su tiempo quería decir en todo el mundo. Así que, pues, muchas gracias a ellos por prestarme involuntariamente sus ilustraciones. Ya pasaron más de 80 años y la propiedad intelectual ya es de la humanidad. Yo lo que hice fue tomar fotos pues de la expedición botánica, de la biblioteca de la expedición botánica, y esas fotos las usé para ilustrar esto. Entonces, bueno, no necesitan saber quién soy, lo único que sí es que todos los derechos intelectuales pues de estas clases son míos, ¿no? Porque me he esforzado muchísimo por muchos años. He publicado varias cositas acerca de este tema en particular, eso no es muy relevante ahora. Y vuelve y juega, todas las opiniones que se expresan aquí no comprometen obviamente a nadie más, mucho menos pues a mi contratante, Uniambiental, pues, y al doctor Alberto. Y todo lo que les voy a decir está citado debidamente, ¿ok? Muy bien. Stand-up tragedy como de costumbre, freestyle, porque pues reír y decir groserías sirven para aliviar los dolores en general, y también obviamente lo del sarcasmo que como ya se conoce por varios estudios, el sarcasmo aumenta la creatividad, entonces pues hay que ser un sarcástico para también ser un poco creativo, ¿no? Adiós a la biodiversidad, estoy llamando esto, y como eslogan estoy usando la realidad de la crisis biótica actual. Una crisis biótica es un evento de extinción masiva, se le llama básicamente a la crisis biótica a un evento donde los animales o la vida se está muriendo de manera, digamos, inusual y muy rápida, que es lo que nos está pasando en este preciso instante. Ya va a quedar claro apenas termine esta clase. La primera vez, yo siempre, como biólogo, siempre hemos sabido que la extinción pues es un hecho de la vida, o sea, como la muerte es un hecho de la vida para los organismos, la extinción es un hecho para las especies evolucionan y luego se extinguen. Pero para mí fue muy claro trabajando en un lugar que se llama Harbor Branch Oceanographic Institution en la Florida, nos involucraron en un proyecto de un museo de vida salvaje que había en este lugar para hacer una exhibición sobre la pantera de la Florida. La pantera de la Florida es una subespecie del puma americano que también tenemos aquí en Colombia, se llama puma concolor,
el nombre específico, el nombre del científico, puma. Y en aquel momento lo que estábamos tratando era de mostrarle a las personas que solamente quedaban 50 panteras en la Florida de esta subespecie, estaban a punto de extinguirse. De hecho, una especie se extingue no cuando se muere su último individuo, sino cuando ya no hay un acervo genético suficiente para mantener una población viable. O sea, cuando ya la endogamia se apodera de la especie y, o sea, primos entre primos, hermanos y tíos, todos se mezclan, el acervo genético no es suficiente para mantener la población viable y esto se cree en los mamíferos que 5.000 individuos es el número, el umbral mínimo para mantener una especie viable. Las panteras de la Florida, esta subespecie en particular, no quedaban sino 50 en todo el estado. O sea que ya estaba, en términos prácticos, ya estaba extinta. Sin embargo, pues la gente no quiere ver morir el último animal, mucho menos verlo morir bajo las llantas de un carro. Entonces, entre la Florida, entre Miami, Fort Lauderdale, digamos, y Naples, que era la ciudad al oeste, hay una carretera que se llama la 595 o la 75 se llama en su mayor extensión y los carros pues van muy rápido. Entonces las panteras, esto es una barrera que se cruzó en el territorio mismo de las panteras y ellas pues no pueden entender bien que es una pinche carretera y al cruzar pues los carros las mataban. Entonces el Estado decidió invertir 50 millones de dólares, o sea, $1 millón por pantera, mucho más de lo que se invierte en cada niño en Colombia para su educación. Por ejemplo, haciendo una valla gigante muy sofisticada y debajo de la carretera túneles para que las panteras pudieran cruzar, no solo las panteras, sino toda la fauna silvestre, ¿cierto? De un lado a otro sin verse interrumpido o sin que los pisaran los carros. Y para mí fue muy claro que el estado de la Florida estaba muy interesado en evitar la extinción fatal o final, que muriera el último individuo. Además de eso, tenían a todas las panteras con unos collares gigantes, con unos transmisores para saber exactamente en tiempo real, en todo momento, dónde estaban estos animales, ¿cierto? Eso fue para mí un shock, saber que el Estado estaba invirtiendo tantísimo dinero para preservar estos animales. Y claro, pues es obvio porque la extinción es para siempre. Una vez muere el último animal, no hay nada que hacer, no se puede traer de vuelta a la vida, a menos pues que saquen una célula y la clonen y hagan un mundo de vueltas, pero eso simple y llanamente es traer un animal de vuelta a la vida, no una especie. Para, como les digo, para que una especie sea viable se necesitan un número mínimo de individuos. Entonces esto obviamente, como todas mis conferencias, es basado en es una historia real y es basado en la cruda realidad, ¿cierto? Vamos a ver cosas muy horribles de cómo se están extinguiendo los animales y voy a enfatizar de nuevo esta frase que ya hemos visto, ese titular del Espectador que me impresionó por su certeza, que dice que entre mejor le va a los humanos, pues peor le va a la naturaleza, al resto de la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Así no pensemos lo mismo y así otras formas de pensamiento basadas en deidades nos hagan creer que nosotros somos particularmente especiales que estamos aparte y que alguien nos está cuidando a nosotros en particular, ¿cierto? Entonces, una cosa muy importante que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabe es qué es una especie y mis estudiantes me hicieron caer en cuenta de eso porque en mis clases yo arranco como biólogo, pues todos los biólogos sabemos que es una especie y la mayoría de las personas intuye que es una especie, pero mis estudiantes no vienen todos de las ciencias biológicas, sino que algunos son contadores, abogados, gente que está tratando de hacer su maestría en desarrollo sostenible y pues nunca en su vida les habían definido qué es una especie. Entonces yo voy a hacer eso con ustedes. ¿Qué es una especie? Una especie se define como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, un caballo es una especie, un burro es una especie, pero si se entrecruzan y producen una mula, las mulas no son una especie porque las mulas no producen descendencia fértil.
Entonces las mulas no son una especie, las mulas son un híbrido, ¿ok? Lo mismo es entonces con las especies, solamente son un conjunto de organismos que se pueden reproducir entre sí. Esa es la definición, digamos, corta. Claro, hay otras definiciones, la especie biológica, evolutiva, morfológica, filogenética, especie ecológica, nominalista, etcétera. Hay un mundo de descripciones que no vamos a profundizar en ellos, no se tiene por qué. Basta decir que solamente son un grupo de animales que se pueden entrecruzar, que pueden reproducir entre sí. Entonces, Darwin en 1859, después de la publicación de su muy hermoso libro llamado El origen de las especies, intuyó que todas las especies veníamos de una especie original, de un organismo en particular original, y que de ahí durante 4.000 millones de años hemos ido evolucionando. Se necesita pasar mucho tiempo para que una especie, digamos, se convierta en otra especie, y no es simple y llanamente pues un acto de magia, sino que las adaptaciones, él habló de la selección natural, las adaptaciones o las presiones naturales obligan a unas especies a hacer, a adaptarse, y en ese proceso de adaptación se convierten unas especies en otras. Por ejemplo, hay una especie de pajarito que vive en el Amazonas, pero de pronto por alguna deslizamiento que tapó un río, el río se desvía y empieza a ir por otro lado, y las dos especies, o de ranitas, digamos, porque los pajaritos pueden volar sobre el río, de ranitas, unas quedaron, la misma especie de ranitas quedó a un lado del río una y al otro lado del río otra, y no se pueden volver, esa misma especie no se pueden volver a cruzar, pero a un lado del río hay unas presiones naturales y a otras, entonces las ranitas empiezan a cruzar, a adaptar a eso, las de un lado y del otro, y al cabo del tiempo, si uno tratara de cruzar la ranita de este lado con la ranita de este lado, no producirían descendencia fértil, o sea, se convirtió en otra especie. Y esto ha pasado durante toda la historia evolutiva del planeta, y por eso se habla de un árbol de la vida, en el cual nosotros somos apenas una ramita entre los mamíferos, ¿cierto? Pero hay pues millones y millones de bacterias, de plantas, de animales, de muchos grupos distintos. Esta es una manera distinta y nueva de ilustrar el árbol de la vida. Es un artículo que salió hace muy poco, en el 2016, en la revista Nature, y pues es hermoso, y lo que indica es que básicamente se puede genéticamente trazar la descendencia de todos los organismos de la Tierra a un organismo original. Ustedes saben que la genética está muy avanzada y se pueden leer los códigos genéticos de cada organismo, y, por ejemplo, nosotros, si se coge código genético de un chimpancé y de nosotros, el 99.9% del código genético de ambas especies coincide. Sin embargo, no nos podemos reproducir, pero somos dos especies distintas. Esto quiere decir que venimos de alguien, de otra especie que fue común para ambos. No es que nosotros vengamos de los chimpancés, sino que ambos, chimpancés y humanos, venimos de una especie original de primates que existió hace unos 7 u 8 millones de años. ¿Sí o qué? Entonces, otro concepto claro que hay que tener para poder entender lo que vamos a hablar hoy es qué es la biodiversidad. Y esto parece intuitivo, o es intuitivo. Realmente biodiversidad pues es la diversidad de la vida, ¿cierto? Pero el término es una cosa relativamente nueva. El término fue acuñado en los años 80 por el doctor Edward O. Wilson, a quien le llaman el doctor hormiga, porque es especialista en hormigas, y el hombre todavía vive y ha escrito muchos libros, entre ellos Biofilia, que es un libro maravilloso en el cual él argumenta que los humanos y todas las especies tenemos estamos ligados por la misma genética, y por eso, digamos, tenemos la tendencia general a amar los animales, ¿ok? Los humanos, ¿no? Y todos los animales unos con otros. Entonces, no en el sentido estricto de la palabra amor, ¿ok? Sino que es una liga que tenemos con toda la vida. Por eso se llama biofilia. Entonces, el concepto fue acuñado por él después de un foro en donde se habló de la biodiversidad o de la diversidad biológica, y al final, cuando publicaron los resultados, pues él acuñó el término biodiversidad. Esto fue en el año 88. Como pueden ver, no es un término que se haya usado pues durante toda la vida. Darwin nunca usó el término biodiversidad, por ejemplo.
Muy bien. Entonces, la pregunta que se ha estado haciendo la ciencia por los últimos 50 años es si ya comenzó un evento de extinción masiva. Las extinciones masivas son eventos relativamente comunes en la historia geológica del planeta. Y la pregunta que se ha hecho la ciencia es, ¿ya comenzó o no comenzó? Y la respuesta corta es sí, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque pues en este momento más o menos un 13% de las aves está en peligro de extinción, 25% de los mamíferos, los anfibios están, casi la mitad se han extinto y la otra mitad está en peligro de extinguirse. Igual pasa con los reptiles, los peces, las plantas están muy amenazadas, los moluscos, etcétera. Todos los grupos animales, en todos los grupos animales, excepto las bacterias, hay una amenaza de extinción grupal, ¿cierto? Entonces, por eso la respuesta corta, como les digo, es sí, estamos en medio de una extinción, de un evento de extinción masiva. Claro, los periódicos y los periodistas no tan acostumbrados ni tan, digamos, iluminados en las ciencias biológicas, siempre se hacen la pregunta, porque esto es una pregunta terrible, ¿cómo así que estamos en una extinción masiva? Entonces ellos lo plantean de una manera que queda en duda. ¿Está el planeta viviendo una extinción? Que sí, que sí, que sí, que sí está viviendo una extinción. ¿Se aproxima la sexta extinción masiva de animales? No se aproxima, estamos en ella desde hace 10.000 años. Es muy difícil para una persona aceptar esta cruda realidad, pero pues lo vemos todos los días, a todas horas, y esto les va a quedar un poco claro a ustedes. Claro, para la ciencia, obviamente, esta extinción masiva en particular ya está en curso probablemente desde hace 10.000 años y se le llama técnicamente la extinción del Holoceno. ¿Por qué? Porque es la época en la que estamos viviendo, estamos en el Holoceno, ¿sí o qué? Aunque últimamente se le ha dado por llamar el antropoceno. Los arqueólogos del futuro van a llamar esta época el antropoceno porque ya estamos dejando señales de que existimos nosotros, los humanos, principalmente sedimentación plástica. Estamos pues en los sedimentos geológicos. En 100 millones de años los arqueólogos, no van a ver arqueólogos en 100 millones de años, pero bueno, podrían encontrar trazas de plástico que es, digamos, una señal de que nosotros existimos. Muy bien, entonces la mayoría de las personas cuando se piensa en la extinción, eh, todos nos referimos a animales que son muy parecidos a nosotros, los elefantes, los osos polares, las ballenas, los tigres, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque son mamíferos y tienen pues dos ojitos, tienen su naricita y una boquita, dientecitos, manitos de 5 dígitos. ¿No les parece muy curioso que tanto los elefantes, las ballenas, los tigres, los osos polares y las personas tengan 5 dígitos? Yo sé que ustedes se preguntan, pero ¿cómo así que las ballenas van a tener 5 dígitos? Pero pues si uno disecta una ballena, las aletas de las ballenas por dentro se ve una manito, literalmente. Si no me creen, vayan y busquen en Google, van a ver una manito y tiene 5, no 6 ni 8, 5, lo mismo que nosotros, lo cual quiere decir que todos los mamíferos venimos de una especie de mamífero original, ¿cierto? Entonces, como estamos vinculados a ellos genéticamente, nos preocupa que se extingan son los mamíferos, y la gente pues reza por los osos polares y por las guacamayas, etcétera, etcétera, que también tienen 5 deditos debajo de las alas, ¿ok? En fin, en todo caso, realmente los que se están viendo más afectados por el evento de extinción son los animales más abundantes del planeta, que son los escarabajos, los insectos en general, pero principalmente los escarabajos. Hace poco se publicó un artículo de un grupo de científicos alemanes que llevaban 27 años estudiando la abundancia y la diversidad de los insectos en las áreas protegidas de Alemania, y encontraron que en los últimos 27 años, esto está dentro del rango de vida nuestro, ninguno acá debe ser menor de 27 años, el 75% de esas especies ya desaparecieron. Eh, la biomasa realmente de esas especies desapareció en las áreas protegidas de Alemania.
lo cual es bastante preocupante porque eso quiere decir que en menos de otros 27 años en esas áreas protegidas podría desaparecer toda la insectofauna, lo cual es terrible porque los insectos son la base de la alimentación de miles de otras especies de mamíferos incluidos, pájaros, reptiles, anfibios, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces esto pues es muy preocupante. Ahora, en solo nuestra corta vida, los últimos 40 años, la mitad de las poblaciones silvestres de vertebrados se desaparecieron. Eso no lo estoy diciendo yo solamente soy el mensajero. Eso lo pueden leer ustedes en un artículo que salió publicado en Science, que es la revista, una de las revistas más prestigiosas de ciencias en el mundo, y da cuenta de este problemita. También lo de que desapareció el 43% de los insectos. Y les voy a tratar de esculcar la memoria a ustedes. Ustedes recuerdan en Medellín, los que son un poco mayores, en Medellín o en la costa, donde quieran, cuando uno miraba las luces de la calle, esto era lo que se veía. Muchos, miles de insectos revoloteando alrededor de esas luces. Quiero que esta noche salgan a la calle, o bueno, no pueden salir, no pueden salir. Miren las luces de la calle en la ciudad y vean que no hay insectos. Y no es porque estén en toque de queda, es porque se desaparecieron de las ciudades y literalmente del campo. Yo vivo acá en el campo y yo cuando estaba pequeño, cuando mi papá nos llevaba a la finca, íbamos a cazar luciérnagas y nos parábamos en un potrero de noche y el potrero parecía un cielo estrellado con miles, literalmente miles y miles de luciérnagas. Ahora se puede estar uno 3 horas y no ve sino una o dos luciérnagas en un potrero. ¿Por qué? Pues porque los campesinos están fumigando los potreros para que bueno, no, por mil razones, porque los agrónomos le dicen básicamente. Entonces, una cosa que hay que entender para saber cómo es que se están desapareciendo es cuántas especies hay. Y esto es una pregunta que desde que yo estudio biología, desde que yo estudié biología hace unos 35 años, era una pregunta que la ciencia se estaba haciendo y no había claridad. Habían datos desde que habían 1.500.000 especies hasta 100 millones de especies probablemente. Sin embargo, un científico colombiano muy joven llamado Camilo Mora y unos colegas de la Universidad de Hawái, él trabaja en la Universidad de Hawái, decidieron atacar este problema y hacerse esta pregunta de manera profunda para saber, bueno, pues diablos, se están extinguiendo las especies, necesitamos saber cuántas especies hay. Claro, no hay manera de ir a encontrar 1, 2, 3, 4, 20. Entonces, pues esto tiene que ser con algoritmos matemáticos muy sofisticados y a eso se dedicaron por varios años Camilo y sus colegas. El hombre es de Palmira, un pelado muy joven, como pueden ver ahí, no tendrá más de 40 años, y es especialista en Big Data, sets de datos gigantes y matemáticas muy sofisticadas de donde se pueden extraer conclusiones muy interesantes. Entonces ellos se dedicaron a esto y publicaron en 2011 un artículo, digamos que es el consenso en este momento. Ustedes saben que la ciencia funciona como un consenso, no es porque sí, sino porque la evidencia apunta a ese punto, a ese lugar. Si después de que hay nuevas evidencias, esa teoría o ese consenso se refuta, pues la ciencia todo se mueve hacia el otro lado y estamos, digamos, siempre buscando la evidencia y los datos y la realidad. Entonces, en este momento, el consenso de la ciencia es lo que Camilo Mora, vuelve y juega, para mí es el científico más importante que tiene este país en este momento, pero casi nadie lo conoce, pues porque no es el doctor Ginás que va a curar supuestamente, o que le puso un pinche marcapasos a una ballena, o el otro doctorcito ese que está matando micos en el Amazonas, bueno, en fin. Este es el que realmente es el científico más prominente que tiene este país en este momento, pienso yo. Entonces, lo que encontraron ellos es fantástico y ustedes se van a sorprender. A mí particularmente me sorprendió, que soy biólogo y llevo estudiando esto décadas. Encontraron qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, o cuántas especies hay. Lo que encontraron fue fantástico. 3 o 4 cosas. Lo primero es que hay muchas más especies en la tierra que en el mar, ¿ok? Que las personas tienden a pensar lo contrario porque el mar es 70% de la superficie terrestre, o sea, hay mucha más superficie cubierta por agua que la emergida
Y lo que encontraron es que, esta es la parte, digamos, cafecita de esta gráfica, es que hay muchas más especies de todos los grupos en la Tierra que en los océanos, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que, y esto es lo más sorprendente de todo, hay muchísimos más animales que plantas. Que la intuición de las personas es ver, pues yo miro ese bosque, puta, tiene que haber muchas más plantas que animales. No, hay más o menos unos 7.7 millones de especies de animales, pero plantas solamente unas 300.000 especies, o sea, un orden, dos órdenes de magnitud menos. Hay muy pocas especies de plantas, solamente unas 300.000. En cambio, hay casi 8 millones de especies de animales, la mayoría de ellos, a propósito, insectos. ¿Ok? Entre todas esas especies, los invertebrados, a los cuales los insectos pertenecen, son la mayoría. En estas gráficas, la parte sólida de la barra significa las especies que ya han sido descritas por la ciencia y las otras las que se supone matemáticamente que deben estar ahí afuera, ¿cierto? O sea, que están sin describir. Entonces, como pueden ver, los invertebrados son muchísimo más que, por ejemplo, los cordados. Los cordados son los animales que tienen columna vertebral, como nosotros, los pájaros, los reptiles, los vertebrados, ¿cierto? Los vertebrados son muy poquitos, los invertebrados son muchísimos, ¿ok? Y las plantas, como pueden ver, muchísimo menos. Hay muchísimo menos especies de plantas que de vertebrados, ¿ok? Entonces, entre los invertebrados, que son estos, los insectos son la mayoría, más o menos unas 5 millones de especies, ¿ok? De los cuales se han descrito muy pocos. Hay unos pocos arañas, unos nematodos y un mundo de otros animalitos invertebrados, pero muy poquitos, pero los insectos son los más abundantes. Y entre los vertebrados, que son estos, que son los cordados, los peces son los más abundantes. Hay más o menos unos 40.000, se cree que hay unas 40.000 especies de peces, comparado con 5 millones de insectos, ¿ok? Y como pueden ver, los mamíferos, que son estos, somos muy pocos. Somos apenas más o menos unos 8 o 10.000 mamíferos, muy poquitos. Especies de mamíferos, no cantidad de animales, sino especies, ¿ok? Muy bien. Como ya les dije, hay muchos más insectos que cualquier otro tipo de animal y en particular los coleópteros, que son los escarabajos, son los más abundantes. O sea, que cuando un biólogo piensa en una extinción masiva, lo que piensa inmediatamente es, ay, puta, se están extinguiendo los escarabajos, que son los más abundantes. Son el grupo más biodiverso del planeta. Hay muchos escarabajos distintos en todo el mundo. Ok, muy bien. Entonces, el número que ellos llegaron, la conclusión que sacaron después de todos esos análisis matemáticos es que más o menos hay unos 8.7 millones de especies. Debo aclarar que esos 8.7 millones de especies son animales, lo que llamamos animales superiores, o sea, no está incluyendo a las bacterias, ¿ok? Las bacterias se cree que son no pueden ser incluidos en este lugar porque las personas en general no entenderían, pues, o sea, 30 billones de bacterias, la mayoría de las cuales no conocemos y están en los sedimentos marinos en el fondo del mar. Entonces, pues, para efectos prácticos son los animales que llamamos superiores, que son de los que ya tienen núcleo en las células. Las bacterias no tienen, las células de las bacterias, que son unicelulares, no tienen núcleo. Las algas, por ejemplo, las microalgas ya tienen un núcleo y esos son considerados ya organismos superiores. Entonces, la ciencia ha descrito más o menos un 20% de todas las especies que se cree que hay de afuera. ¿Okay? El artículo se llama ¿Cuántas especies hay en la Tierra y en los océanos? Camilo Mora y compañía, publicado en agosto 23 de 2011. Si alguien está interesado en leer este pero muy interesante artículo, perdón la redundancia, pues me dicen y yo les mando el PDF. Muy bien.